Buenos días, hermanos, bienvenidos al resumen de la escuela dominical del Ven Sígueme de cada semana. Vamos a empezar con la sección 20 de la asignación de esta semana. En esta sección, en una relación dada al profeta José Smith, se le dijo que su iglesia sería organizada el día 6 de abril de 1830. No fue una fecha al azar, sino que el Señor le dijo que fuera esa fecha porque el 6 de abril es cuando nació nuestro Señor Jesucristo y querían que la iglesia se organizara en ese mismo día. Entonces, en la revelación que en los primeros días se llamó los artículos y convenios, llegó a ser como la constitución de la iglesia, ¿vale? Y más adelante ya se le cambió el nombre por doctrina y convenios y está incluida esa constitución en la sección 20, que es de la que vamos a hablar ahora. Esta sección se leyó en voz alta, en las conferencias, y se leyó en conferencias que hubo en 1830, tanto en el mes de junio como en el mes de septiembre, ¿vale? Se leía esa sección, que era como la Constitución, se leyó en esas dos conferencias. En la sección 20, como que al principio del versículo 1 al 36, como si estuviera a su vez dividido en tres secciones, porque al final de cada grupo de versículos, que ahora lo veremos, termina con amén, y luego pasa a otro tema y amén. Por ejemplo, en los versículos del 1 al 4, Dios manda que se establezca su iglesia, y cuando acaba el versículo 4, dice amén. Luego en los versículos del 5 al 16, el Señor habla de algunos de los acontecimientos más importantes de la restauración. Y cuando llega al versículo 16, amén. Y es como que luego pasa a otro tema. Y el tema siguiente va de los versículos 16 al 36, que habla del libro de Mormón y la importancia de su doctrina en la restauración. Y después del versículo 36 también, amén. Con el primer amén yo me lié un poco y digo, ¿por qué dice amén? En el versículo 4, con lo que queda por delante. Y es que después parece como que está eso dividido en tres secciones, esos versículos. La sección 20 empieza enseñándonos que José Smith fue un profeta llamado por Dios. Y es importantísimo que nos demos cuenta que en la Constitución, el artículo 1, es José Smith fue un profeta llamado por Dios. Qué importante es eso, que lo sepamos y que tengamos un testimonio. Y el Señor lo puso lo primero, en el punto 1, que supiéramos eso, que José Smith es un profeta llamado por Dios. Y se le mandó que organizara la iglesia de Jesucristo. José Smith había tenido experiencia en los últimos 10 años, desde que tuvo la primera visión hasta este momento habían pasado pues aproximadamente 10 años. Y en esos 10 años, pues él había tenido experiencias que le prepararon para organizar luego la iglesia, como por ejemplo en la primera visión. En la primera visión él fue instruido directamente por el Padre. Cuando él quería unirse a una iglesia y el Padre le dijo que no había ninguna iglesia verdadera sobre la tierra, le dio instrucciones. Posteriormente tuvo la visita del profeta Moroni 3 veces en el mismo día. Y también fue instruido por el profeta, no por el ángel Moroni, y fue instruido por él. Pero además recordar que él tenía durante 4 años una cita anual con Moroni, y Moroni también le daba instrucciones. Con lo cual se seguía preparando para cuando luego tuviera que restaurar la iglesia. Y ya por último también le sirvió para restaurar su iglesia el don de profecía y de revelación con el que había sido bendecido. Él fue quien pudo traducir el libro de Mormón, que luego sería la base también de la iglesia, ¿no? Entonces todos esos acontecimientos anteriores le fueron de gran ayuda para poder luego él organizar la iglesia y restaurarla. El segundo punto que habla aquí en la sección 20, estos preliminares que él quiere dar el Señor antes de empezar a hablar de la organización de su iglesia, habló primero, como hemos visto, de que José Smith fue un profeta, y después el Señor mismo testifica en Doctrinas y Convenios de la veracidad del libro de Mormón. Y vamos a leer en los versículos 10, 11 y el 14 y el 15 de la sección 20. El 10 y el 11, el 14 y el 15, aquí está. Dice, el libro de Mormón, el cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la administración de ángeles y por ellos se declara al mundo.
probando al mundo que las Santas Escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en la antigüedad. Y luego vamos a leer el 14 y el 15, que dice: y los que reciban con fe y obren con rectitud, recibirán una corona de vida eterna. Los que la reciban con fe, la palabra de Dios que está en el libro de Mormón se está refiriendo. Dice: y más para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación. Es decir, el libro de Mormón prueba al mundo que las escrituras son verdaderas, y quien lo atesore y acoja su contenido, sus palabras en su corazón, pues tendrá una corona de vida eterna. Aquí yo me hice una pregunta que quiero haceros, aunque no pueda oír vuestras respuestas, pero es una pregunta que me hicieron a mí también los misioneros y me hablaron de esto, ¿no?, cuando yo conocí la Iglesia. Y es que es importante saber y tener un testimonio del libro de Mormón. ¿Y por qué es importante tener un testimonio del libro de Mormón? Porque la Iglesia, José Smith, todo está fundamentado en el libro de Mormón. El cimiento de la Iglesia es la roca, que es Jesucristo, pero los pilares que lo sostienen, uno de ellos es el libro de Mormón, y además es un pilar importantísimo. Entonces, si no tenemos un testimonio de que el libro de Mormón es verdad, nuestra estabilidad en la Iglesia no es buena, porque dejamos sujetos con una sola pierna, ¿no? Y tenemos que estar apoyados con las dos. Entonces es muy necesario que busquemos con insistencia el tener un testimonio del libro de Mormón, porque si el libro de Mormón no es verdad, entonces José Smith nos engañó, no tenía ningún don de traducción. Si el libro de Mormón es mentira, todo eso que pone ahí es mentira. Entonces José Smith es mentiroso y no es un profeta del Señor. Y si José Smith no es un profeta del Señor, la iglesia que él restauró, nuestra iglesia, no es verdad. Y estamos viviendo en una mentira maravillosa, pero a fin de cuentas eso sería una mentira. Pero yo sé con todo mi corazón que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y sé que todo lo que hemos estudiado ahora, de cómo salió ese libro a la luz y cómo se tradujo, y hasta el punto que estamos ahora en la historia, yo sé que es verdadero. Yo sé que José Smith fue un profeta. Y eso me sustenta y equilibra mi testimonio. Por favor, si alguna vez sentís que vuestro testimonio se debilita, tenéis que fortalecerlo. Y solamente se fortalece con nuestra medicación de siempre, con ayuno, con oración y leyendo las Escrituras. Leyendo el libro de Mormón nos testifica de su veracidad. Mi testimonio el año pasado enseñando el libro de Mormón aumentó muchísimo. Y yo llorando y preparándome las clases muchas veces me ponía a llorar de la emoción que sentía de los testimonios que recibía con la lectura. Así que si estáis algunos débiles en ese punto, por favor fortalecerlo, porque es la base para que estemos bien cimentados nosotros como miembros en la Iglesia. Bueno, pues después de enseñar del profeta y del libro de Mormón, el otro punto que el Señor también quiso hablar de él antes de hablar de la organización de su iglesia, era hablar de su naturaleza, de la naturaleza de Dios, de que Dios es eterno y sigue y seguirá siempre de eternidad en eternidad, que Dios es nuestro creador, que tiene un cuerpo de carne y hueso y que creó todas las cosas que en el mundo hay y también nos creó a nosotros, sus hijos, y que somos hijos de Dios. Habló también de la caída del hombre, debido a que no siempre fuimos obedientes al Señor. El hombre dejó de vivir en la presencia del Señor y su estado era un estado caído, alejado del Señor. Y por amor a nosotros, el punto siguiente, el que tocaba aquí en esta sección, después de hablar de la caída del hombre, pues habló de la expiación, porque para que el hombre no estuviera caído eternamente y pudiera volver a su hogar eterno junto al Padre Celestial, era necesario que alguien pagara por esos pecados. Y entonces nos habla aquí de la expiación, del sacrificio que hizo Jesucristo para que nosotros pudiéramos salvarnos. Y después de hablar de la expiación y dejar claro estos 5 principios, que José Smith es un profeta, que el libro de Mormón
es verdadero y es de Dios, la naturaleza de Dios, el estado caído del hombre y la expiación, que esos son los pilares fundamentales de la Iglesia, pues el Señor ya dio instrucciones de cómo y cuándo se iba a hacer el gobierno de su Iglesia, cómo se iba a gobernar. Y yo también me pregunto, ¿por qué el Señor, antes de hablar del gobierno de su Iglesia, que al parecer la revelación era para esto, ¿por qué quiso hablar antes de esas cosas? Pues precisamente por eso, porque son 4 o 5 pilares básicos que iban a sustentar su Iglesia. Entonces, para que los miembros de la Iglesia conocieran dónde iba a estar su Iglesia anclada, pues primero les habló de estos principios, de estos 5 principios fundamentales, y luego ya pues fue añadiendo. Después de esto, en la sección 20, el Señor habla también de los distintos oficios y distintos sacerdocios y los deberes y obligaciones de cada uno de ellos. Están, por si lo queréis leer, esto lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y es empezar a leer y estar aquí explicando punto por punto cosas que hemos oído muchísimas veces. Entonces, quien quiera otra vez leerlo y profundizar, está en la sección 20, en los versículos del 38 al 59. Están tanto los deberes como las obligaciones del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio arónico. Pero así, haciendo un resumen, muy resumen de todo lo que pone ahí, el deber de todos, tanto el del sacerdocio de Melquisedec como el del sacerdocio arónico, es predicar, enseñar, exponer. Exponer es como explicar con mucho detalle. Exhortar, amonestar e invitar a todos a venir a Cristo. Pero, aunque esta sección 20 se dio para el sacerdocio, esta parte de las obligaciones y deberes, pues en realidad todos los miembros de la Iglesia tenemos estas responsabilidades. Las responsabilidades de enseñar, exponer, exhortar, amonestar, invitar a todos a venir a Cristo. No solamente para el sacerdocio, sino para todos los miembros de la Iglesia. Vale, en esta sección también habla el Señor de los requisitos que eran necesarios cuando se organizó la Iglesia para que las personas pudieran bautizarse. Vamos a leer en la sección 20 el versículo 37. A ver si va esto aquí. Dice: además, por vía de mandamiento a la Iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la Iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, con la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten que sus obras que han recibido por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su Iglesia por el bautismo. Es decir, tenían corazones quebrantados y espíritu contrito. Eso se refiere que estaban arrepentidos, ¿vale? Entonces lo primero que pedían para el bautismo, igual que ahora, es estar arrepentidos y testificar en la Iglesia que realmente estamos arrepentidos y tomar, con los convenios del bautismo, tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Y que estamos dispuestos a servirle hasta el fin y que con nuestras obras demostremos que así es. A mí cuando leí esto, los requisitos del bautismo, me acordé de mi bautismo, ¿vale? De lo que yo sentía el día que iba a entrar a las aguas del bautismo. Me parece que fue el día antes, o así. Los misioneros conmigo para explicarme las charlas, como siempre tenía muchas preguntas, yo estuve 6 meses investigando la Iglesia, pues, y yo era muy preguntona, y claro, ellos me veían en la Iglesia y sabían que yo los domingos, conforme salía de la Iglesia, mi amiga me estaba esperando abajo con su coche y en verano pues yo me iba a la playa. Y claro, se ve que cuando yo todavía no era miembro, pero sí iba a la Iglesia. Entonces,
yo creo que les dio un poco de miedo explicarme en profundidad lo que era el día de reposo. Entonces, pues se santifica y se viene a la capilla, pum pum, de acuerdo. Eso es cuando me explicaron el día de reposo. Y el día antes o así, no recuerdo ahora mismo exactamente si fueron los misioneros o Ana, que me dijeron, mira, te quiero explicar un poco mejor el día de reposo. Creo que fue Ana. Dice, porque me parece que no te quedó exactamente claro lo que significa. Y entonces me dijo también las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer en día de reposo. Y yo me eché las manos a la cabeza, digo, pero que yo no puedo salir un domingo a comer por ahí y que no voy a poder ir a la playa un domingo, pero eso, ¿por qué no me lo habéis dicho antes? Claro, yo me asusté, porque claro, yo ya tenía un testimonio. Yo sabía que la iglesia era verdad y yo estaba dispuesta a cumplir con todo. Y claro, llegado a ese punto, aunque me hubieran dicho en ese momento, oye, que no te hemos explicado que para venir los domingos te tienes que pintar la cara de rojo, pues yo me lo hubiera pintado en ese momento. Porque tenía un testimonio, ¿no? Y yo me sentía así, me sentía con el corazón arrepentido, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que el Señor me pidiera y es un sentimiento que he procurado no perder, ¿no? No siempre he sido perfecta en el cumplimiento del día de reposo, pero sé que me tengo que arrepentir cuando lo haga mal, ¿no? Al principio, durante mucho tiempo, yo seguía yendo a la playa los domingos. Yo trabajaba en un hotel, trabajaba de lunes a sábado a las 8 de la tarde y si quería visitar la playa pues tenía que ser el domingo. Y iba a una playa donde no había mucha gente con mi amiga, me llevamos una neverita, me llevaba mi liaona. En realidad yo estaba allí muy bien, muy espiritual, pero no era correcto. Y bueno, pues todo eso ya pasó. Lo que quería deciros es que el sentimiento que tenemos cuando nos bautizamos debemos de hacer lo posible por conservarlo, porque eso es lo que va a fortalecer nuestro testimonio, mantener esa ilusión, ese entusiasmo del principio, que estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida, pues seguir así siempre, para poder ser felices en la iglesia. Luego vamos a pasar a la sección 21, en la que el Señor indica a José Smith que restaurara su iglesia. Es decir, él quería una organización formal para su iglesia, no que se juntaran allí te pillo aquí te mato, sino una organización que se formara de una forma legal. Aunque la iglesia se restauró el día 6 de abril de 1830, la preparación para la organización de esa iglesia empezó mucho antes, empezó en junio de 1829, justo un año antes, cuando el Señor indicó a Oliverio Cowdery que ayudara a edificar su iglesia y que escribiera y enseñara basándose en las enseñanzas del Libro de Mormón. Casi inmediatamente después de publicarse el Libro de Mormón, José Smith y Oliverio Cowdery iniciaron los preparativos para organizar la iglesia. El 6 de abril, unas 60 personas, aproximadamente, en algunos sitios he leído 40, en otros 60, pero vamos, lo que más veces he leído es que eran 60, así que vamos a suponer que unas 60 personas. No cambia la historia que sean 60 o 40 y no nos va a condenar decir una cantidad inexacta, ¿no? Pero bueno, creo que son unas 60 personas, se reunieron en la casa de los Whitmer para hacer la primera reunión de la iglesia, para organizar la iglesia de Jesucristo. Según la ley del país en aquel entonces, para organizar una iglesia debían de estar inscritas al menos 6 personas. Según la historia de la iglesia, en el manual de historia de la iglesia, esas 6 personas fueron José Smith, Oliverio Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith, Peter Whitmer, hijo, y David Whitmer, no hay el hijo porque el padre no se llamaba David. Pues bien, esta es la lista, dijéramos, que la iglesia considera como oficial, aunque hay por ahí también otras listas. En todas aparece José Smith y Oliverio Cowdery, pero los otros nombres en algunas bailan, ¿no? Esta se cree que es la más correcta porque es la que se dio a conocer poco tiempo después de organizarse la iglesia. Las otras a lo mejor habían pasado 40 o 30 y tantos años cuando se hicieron, ¿no? Entonces, en el libro de historia de la iglesia, los 6 miembros originales inscritos para darle oficialidad a la iglesia: José Smith, Oliverio Cowdery, Hyrum Smith, Samuel Smith
Peter Wimmer, hijo, y David Wimmer. Pues siguiendo las instrucciones del Señor, José y Oliver fueron sostenidos como líderes del sacerdocio. Primero fueron también, Oliverio primero a José Smith le dio el oficio de elder, y luego al revés, José Smith a Oliverio le dio el sacerdocio Melquisedec y lo sostuvo también como elder de la iglesia. Una vez que ya tenían el sacerdocio Melquisedec y que ya eran élderes y que ya estaban ordenados, pues ya tenían autoridad para repartir la Santa Cena y para confirmar. Y es lo que hicieron en esa reunión, repartir la Santa Cena y confirmar a los miembros que ya estaban bautizados pero que todavía estaban sin confirmar, pues aprovecharon y también ese día lo hicieron. Yo me imagino, cuando leí eso me imaginé yo en esa reunión, es 60 personas y yo. Y me resultó, de verdad me puse en el papel y me resultó súper emocionante, porque tuvo que ser impresionante estar viviendo esas cosas que los miembros estaban viviendo también por primera vez. Entonces, cuando leamos las escrituras, procuremos a veces ponernos en la piel de los personajes o de los personajes de la historia para poder sentir con más intensidad en nuestro corazón lo que ellos vivieron. Uno de los primeros miembros que se bautizaron después de organizar la iglesia fueron los padres del profeta, su padre y su madre. Después de tantos años que estaban buscando cada uno por su lado, teniendo la misma fe y buscando la verdad, por fin coincidían todos en familia bajo la misma iglesia, ¿no? Con la verdad. Su padre no se había querido bautizar antes en ninguna porque no creía en ninguna iglesia, pero tuvo un testimonio de las revelaciones de su hijo y sí se bautizó allí. En Santos y también en el libro de Doctrina, en Revelaciones en Contexto, cuenta que fue Oliverio Cowdery quien bautizó al padre de José Smith, y dice que cuando Oliverio estaba sacando a su padre del agua, el profeta fue para allá, ayudó a su padre a salir del agua, a salir hasta la orilla, y dice que se fundió en un abrazo con él, que con la cabeza así en su pecho dijo: Dios mío, he vivido lo suficiente para ver a mis padres bautizarse. Fue un día lleno de emociones para el profeta. Imaginaos, tantos años preparándose, tantas persecuciones, tanta gente llamándole loco, y por fin ver realidad su proyecto, ¿no? El proyecto del Señor que le había encargado a él que se hiciera cargo. Pues todas esas emociones de alguna forma le sobrepasaron, y hubo un momento en que él se separó de los demás y se fue a un sitio del bosque para estar tranquilo y poder desahogar sus emociones. Y cuenta un miembro de la familia Knight que cuando fueron a buscarlo estaba llorando, ¿no? Que es la forma en la que normalmente nos desahogamos cuando tenemos una inmensa emoción. Pues poneros en la piel del profeta y tratar de imaginaros cómo se sentía cuando vio que por fin su padre y su madre eran bautizados y confirmados también miembros de la iglesia. Bueno, la madre no, en algún sitio leí que se bautizó en este momento, o yo lo entendí mal, porque creo que se bautizó más adelante en Colesville. Pero bueno, da igual, el padre sí que se bautizó ese día y que fue confirmado, y la madre estaba allí también presente. Por fin estaba organizada la Iglesia de Jesucristo, y mucha gente que se había unido a la iglesia anteriormente había estado en otras iglesias y se habían bautizado, porque eran iglesias en las que también se practica el bautismo. Y claro, pues le decían: bueno, ¿y por qué me tengo yo que bautizar otra vez si es que yo ya estoy bautizado? Y también ocurre en la actualidad, que cuando la gente que conoce la iglesia dice: bueno, pero si yo ya me bauticé. Bueno, pues el bautismo que se recibió en aquel momento no era un bautismo que se daba bajo la debida autoridad. Entonces la iglesia ya estaba organizada, repito, y mucha gente pues dice también: ¿y para qué quiero yo una iglesia? Si yo tengo fe, yo creo en eso, y además soy una persona muy espiritual y yo ayudo a mi prójimo, ¿y por qué para qué necesito yo una iglesia? No necesito una iglesia, si yo mi relación con Dios y mi espiritualidad me sobrepasa.
Pues vamos a escuchar, lo he resumido, un discurso que dio Elder Todd Christofferson en mayo, creo que fue el mes de mayo de 2015. Y dice, vale la pena considerar por qué él, el Señor, escoge utilizar una organización formal, una iglesia, para llevar a cabo su obra. La obra del Señor es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Y por qué el Señor escoge una organización formal para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre? En primer lugar, no podemos plenamente cumplir con la obra del Señor de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre si no tenemos un lugar donde bautizarnos. Porque para conseguir la vida eterna tenemos que pasar por el bautismo. Pero si no tenemos una iglesia oficial, no hay autoridad, no hay nada. Entonces, no podríamos llevar a cabo la obra del Señor. Además, se nos dice que en la iglesia, en la antigüedad, la gente se reunía a menudo para ayunar, para orar y así como para escuchar también las palabras del Señor. O sea, que no era algo nuevo que se estaba inventando José Milo de organizar una iglesia, sino que en la antigüedad ya la gente se reunía. ¿Y se reunía dónde? Pues en algún sitio como iglesia, no, aunque fuera bajo un pino, pero eso podía ser también la iglesia, lo que tenían que estar organizadas eran las personas. Además, en la iglesia, unos a otros nos ayudamos para conocer mejor al Señor. En la iglesia tenemos maestros, unas hermanas enseñan en la sociedad de socorro, otras enseñan a los niños en la primaria, otros enseñan en el sacerdocio. Unos a otros nos enseñamos y nos ayudamos. Si no estamos organizados como en la iglesia, de forma individual, no podríamos hacer eso, no podríamos instruir y ayudar a los demás. ¿Vale? En esta religión, en nuestra religión, no solo nos preocupamos por nosotros mismos, sino que nos preocupamos por llevar almas a Cristo y por servir a los demás. ¿Y cómo vamos a servir a los demás si no estamos organizados? No sabemos quiénes son las personas a las que necesitamos ayudar. Y no podemos llevar almas a Cristo porque ¿dónde las llevamos? ¿Dónde las enseñamos? ¿Qué les enseñamos si no estamos organizados? En la iglesia, además, todos los miembros, absolutamente todos, somos necesarios. Por lo que decía antes, porque cada uno tiene una misión que hacer en la iglesia. Uno enseña, otro reparte himnarios, otro toca el piano, otro enseña en el coro. Todos los miembros son válidos, todos tienen algo que aportar a la iglesia. Y además la iglesia nos proporciona una reunión semanal que nos da descanso y que nos renueva espiritualmente a través de la Santa Cena. Nosotros renovamos nuestros convenios, tenemos oportunidad de arrepentirnos allí y a través de la Santa Cena limpiarnos y renovarnos espiritualmente. Si no tuviéramos una iglesia organizada, no habría Santa Cena ni habría nada de eso. No podríamos estar. Además de todo esto que acabamos de hablar, organizados como iglesia, podemos hacer cosas que de forma individual no podríamos hacer. Y una de las más importantes, bajo mi punto de vista, es ocuparse de la pobreza. Nosotros de forma individual, pues yo, claro, puede pasar uno a pedir y yo qué sé, si al salir del Mercadona le puede sacar pan con algo, pero eso ayudas a esa persona que mañana vuelva a necesitar la ayuda. Y yo a lo mejor no estoy ahí, o otra persona dispuesta para ayudarle, ¿no? Y ya no me refiero a solo a esos pobres, sino pobreza a un nivel mundial. Pues en la capacidad de ayudar al pobre y al necesitado, al estar organizados como iglesia, esa capacidad se multiplica y le dan oportunidad a muchísimas personas de empezar a ser un poco más autosuficientes y de no estar abandonadas y pasando calamidades. Yo lo compartí ya esta mañana en los testimonios, cuando leí la noticia de hace poco de que la iglesia había donado 20 millones de dólares en colaboración, o sea, se las dio a UNICEF para la vacunación en el tercer mundo contra el COVID. A mí me emocionó muchísimo, porque ahora si primero se tienen que vacunar estos, luego lo otro, ¿y aquellos cuándo? ¿Cuándo van a tener dinero para poder ponerse sus vacunas?
y vi esa labor tan maravillosa que hizo la Iglesia, que no la podría haber hecho si no estuviéramos organizados como Iglesia, no hubiera podido hacer eso. Durante el COVID, cuando empezó el COVID, la Iglesia donó materiales de todo tipo, EPIs, medicamentos, de esto para desinfectarse, que la gente pasa como si fuera un túnel y pasas y te cae el desinfectante y sales por el otro lado ya desinfectado, para que la gente que trabajaba con personas enfermas se desinfectaran. En fin, y sabemos toda la obra humanitaria y la obra caritativa que está haciendo por todo el mundo. A mí me complace y me llena de satisfacción ser miembro de una iglesia que se ocupa de los pobres y de los necesitados. Y repito, no se podría hacer al nivel que la iglesia lo hace si fuéramos nosotros solos, de forma individual, y no estuviéramos organizados como iglesia. En la antigüedad el Señor dijo que teníamos que pagar los diezmos. ¿A quién le íbamos a pagar los diezmos si no está la iglesia organizada? Y lo más importante de todo, la razón más extraordinaria es que la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Si no tuviéramos iglesia, no podríamos ser miembros de ese reino o aspirar a ser miembros de ese reino y algún día poder estar con Dios, con nuestro Padre Celestial en la vida eterna y con nuestra familia. Yo sé que estas cosas son verdad. Yo sé que Dios es nuestro Padre y sé que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Sé que José Smith es un profeta elegido por Dios, llamado por Dios, y que el libro de Mormón es verdad. Y lo quería compartir con todo mi amor hacia vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén.